Oye, hoy reacciona y le da otra dimensión la presidenta de México al tema de la misoginia de este señor, el futbolista Javier el Chicharito Hernández o Chicharito Hernández. Está ahora mismo en el centro de la polémica por sus declaraciones cargadas de machismo, de misoginia. Cuestiona él en estas declaraciones el rol de las mujeres, las exhorta a dejarse liderar por un hombre. Carajo. El tema, pues sí, cayó el día de hoy, fue llevado ante la presidenta de México. Dijo, pues será muy buen futbolista el señor, pero tiene muchas cosas que aprender, tiene mucho que aprender. Alejandro, dice Javier el Chicharito Hernández que fue un futbolista que tiene abuelo, padre, exfutbolistas, que pasó por las Chivas y le hizo bien, y que se fue a jugar a Europa, al Manchester United, le fue muy bien, y que ya está en el ocaso de su carrera futbolística en un momento divorciado. Álvaro? Claro. ¿Por qué? Pues bueno, ya... ¿por qué el otro de esos del portero ese de las greñas y que se pone siempre así? Memo Ochoa. Ese. ¿Por qué ese sí y este otro? ¿Qué no es más joven este otro hombre? No, digo, ya son más o menos de la misma edad. ¿De verdad? Pero ya son jugadores que se acercan a los 40 años. Lagartijas muy apedreadas. Muy apedreadas, mira. Pero vi el video de uno de tantos de Javier Hernández, que fue un buen jugador. Fue, a diferencia de lo que la presidenta de México dijo que es un buen jugador. No, ya está en el ocaso de su carrera, dejó huella sin duda como jugador de fútbol. Pero dice, mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina cuidando, recibiendo, nutriendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar, que es el hogar más preciado para nosotros, los hombres. ¡Ah, qué imbécil! No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices. Porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas. O sea, chínguenle, atiéndanos. Bárranle. Sí. Porque eso es energía. ¿Y sabes bien encausada. Casi dijo. Que va a permitir que nosotros las amemos. Casi dijo, el casarse de blanco es porque hace juego con el color de la lavadora y de la cocina, ¿no? Es casi en ese nivel. No, pues es peor esto, Álvaro. No, bueno. Es peor esto, o sea, porque eso, lo dice. Ni siquiera tiene que usarlo hablar en sentido. Metáfora, no usa la metáfora. Ni habla en sentido figurado. Lo dice, encarnen su energía femenina cuidando. ¿Y quién le dijo a este güey que una mujer tiene que encarnar su energía femenina cuidando y limpiando? ¿Por qué no puede encarnar su energía femenina perfectamente siendo presidenta de México, generala, gerente de una empresa? ¿Por qué no puede ser abogada? ¿Por qué no puede ser? No, tiene que irse a limpiar porque eso significa encarnar la energía femenina. Pues, ¿quién lo educó a este pobre diablo? Si quieres, ahorita hablamos de eso, porque la presidenta sí capturó el asunto. Carajo. Y ¿qué fue lo que dijo la presidenta sobre lo que el futbolista ya en declive, Javier Hernández Balcázar, ha dicho en varios videos que están siendo celebrados, Alejandro, por cierto, por la derechota? No, claro, Álvaro, pues eso es... Verástegui ya. Claro, esa es la derecha. El nuevo ídolo de la derechota. Sí, bueno, pues... Pues escuchemos lo que dijo la presidenta. Bueno, pues es muy buen futbolista, el Chicharito.
Pero en el caso de su opinión respecto a las mujeres, pues yo creo que todavía tiene mucho que aprender. Porque las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Y es una relación de igualdad. Ya está en la Constitución, se llama igualdad sustantiva, pues porque las mujeres tenemos nuestras propias características, y es igualdad, pero pues cada uno con sus propias características. Pero en términos del acceso a todos los derechos, pues hay igualdad. Aquella idea de que las mujeres, nuestro papel es estar en la casa, pues claro que amamos a nuestras familias y nos gusta estar con nuestros hijos, nuestros maridos, pero las mujeres tenemos todo para poder desarrollarnos. Para eso pues tienen que desarrollarse también las condiciones para que pueda hacer eso. Pero esta idea ya es muy, no es una, es una idea pues muy machista, la verdad, vamos a decirlo con su nombre. Entonces, y no es por polemizar con el Chicharito, porque es un gran futbolista y ha representado a México en distintos momentos, pero sí es importante que todos los hombres de nuestro país pues reconozcan a las mujeres como personas. Decía Angela Davis, una activista estadounidense por los derechos civiles y también feminista, que ser feminista significa reconocer a las mujeres como personas, así, tan profundo y tan sencillo. Y esa es la idea. Entonces, cuando estoy en las asambleas, porque también hay una idea de que quien se dedica al hogar puede ser discriminada, y también estamos en contra de ello. Cuando estoy en las asambleas, digo siempre, cuento que un cómico, cuando llegué al gobierno, le preguntaron que qué opinaba que había llegado una mujer a la presidencia. Y dijo, pues es que ya llegó una ama de casa a la presidencia, como si una mujer que se dedicara al hogar fuera menos. Y siempre digo, pues soy mamá, soy abuela, también ama de casa, ¿por qué no? Pero también soy comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Y este es un aprendizaje no solo para las mujeres, en su empoderamiento, en su reconocimiento, en su autonomía, sino también para los hombres, para toda la sociedad. En esa medida vamos construyendo igualdad. Pues cuádrense, machos, porque efectivamente se los dijo la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de este país, y es mujer, así que se joden. Sí, ahora, no es fortuito que de pronto Javier Hernández esté dando estas lecciones, porque es un personaje, ya en el ocaso de su carrera, fue un gran jugador que efectivamente no solamente en las Chivas sino por ejemplo, en el Manchester United, en el Real Madrid le fue mejor. Pero es un jugador profesional de la selección nacional. Bueno, pero yo creo que tiene un problema hasta de llamar la atención, Alejandro. Tiene un problema, yo creo, de depresión, porque pues es alguien que viene del privilegio también. No es, a diferencia de muchos jugadores, de muchos futbolistas, que venga de abajo. Su abuelo y su padre fueron futbolistas notables, que ganaron mucho dinero y le dieron una educación que, por ejemplo, a diferencia también de otros futbolistas, él sí habla inglés. Él sí tuvo una educación privada, y le ha ido ya mal en los años recientes, incluyendo un divorcio con una australiana con la que se casó, con la que tiene 2 hijos a los que casi no ve. Yo creo que todo esto también tiene que ver con con esa posición que tiene. Claro que tiene que ver con eso, Álvaro. Pues claro que tiene que ver con eso. Su exmujer es abogada. O sea,
Sí, lo que él quería era una esclava en la casa. Exactamente. Pues no. Eso es lo que también creo Malas que explica noticias. por qué dice eso. Digo, qué situación tan complicada desde el punto de vista personal, pero su manera de ver el mundo y a las mujeres, pues seguramente explican por qué se separó de su pareja. Bueno, pues a lo mejor su pensamiento habría caído muy bien hace 100 años, nada más que hace 100 años les habría valido una tiznada lo que hubiera dicho alguien que le pega una pelota, porque eso es un oficio completamente nuevo, que se paga hoy en estos años y se vuelven estrellas y todo, pero hace 100 años no. Así que hace 100 años no hubiera importado un carajo lo que él dijera, así fuera que dijera que le gustaría tener 10 mujeres para que todas le plancharan y lo cargaran y le limpiaran la cola cuando estuviera en su casa. Pues, digo, pues es una tontería tremenda. Obviamente debe traer a toda la derecha celebrando Claro, hasta Salinas Pliego. No, pues hombre, no, claro, sí. Es más, lo anda gente. buscando ya el PAN para hacerlo candidato. Claro, y lo van a hacer candidato. Sí, como a varios, sí, pues el personaje Javier Hernández exhibiendo, mostrando, y es un rostro de un sector de la sociedad mexicana muy minoritario, pero todavía existe, presente, y se encarna en Hernández Balcázar. Bueno, señor, pues gran tema lo que se armó aquí, pues qué bueno que le respondieron. Luego son temas que se les salen a uno del foco, porque pues ves ahí, dice el Chicharito, no sé qué Chicharito, pues. Hernández. Exacto. Dice el Chicharito que no sé qué, ves el encabezado y si no estás en ese sector, pues no llama necesariamente tu atención, ¿no? Y por eso no le había puesto yo tanto, pero veo también que ya le respondió la Secretaría del Bienestar y lo aplaudo. La de las mujeres. La Secretaría de las Mujeres les respondió Citlali Hernández. Emite un pronunciamiento en el que rechaza la difusión de ese tipo de discursos sexistas, machistas y misóginos, ya que las mujeres tienen el mismo derecho y capacidad de desarrollar su proyecto de vida fuera de los estereotipos de género, y celebra la reacción de la sociedad, que en su mayoría cuestiona los mensajes del futbolista que intentan colocar a las mujeres al servicio de los hombres. Hasta me suena, o sea, qué barbaridad, todavía hay gente así. Bueno, la dependencia a cargo de Citlali Hernández dijo que aunque se ha emprendido un combate contra las desigualdades de género, aún persiste la idea en muchos lugares de que existen roles naturalmente asignados a hombres y a mujeres. Es una idea errónea que por mucho tiempo relegó a las mujeres a permanecer en el hogar y a los hombres a ser el único proveedor y una autoridad incuestionable en las familias. Cuando se habla de combatir la desigualdad entre hombres y mujeres, el reto es mayor, porque culturalmente en México y en el mundo se instauró la falsa idea de que hay condiciones naturales de hombres y de mujeres, asignando roles específicos para ambos, y la errónea idea de que las mujeres solo deben estar en el hogar. Dijo la secretaria de las Mujeres a través de un comunicado, y también agregó: la Secretaría de las Mujeres difiere de los comentarios del futbolista Javier Hernández, que señalan que la feminidad radica en cumplir con una subordinación y que la masculinidad se fortalece en tanto la mujer cumpla un rol de ama de casa. Asimismo, sostuvo que las niñas, adolescentes y mujeres del país tienen el derecho a soñar y a elegir cómo desarrollarse profesionalmente sin ser discriminadas por ello. Y la Secretaría de las Mujeres por ello hizo un llamado permanente a la reflexión, la discusión colectiva y a la acción en todos los ámbitos de la sociedad, con el fin de garantizar el principio constitucional de igualdad sustantiva, así como prevenir, combatir
y erradicar las violencias hacia las mujeres. El cambio cultural es fundamental para que cada persona logre construir su proyecto de vida sin que éste tenga que ser supeditado a su género. Y hoy también nuestras compañeras Romina Gándara y Blanca Juárez hablaron en el programa a las 2, que efectivamente se transmite a partir de las 2 de la tarde en Sin embargo al aire, con Citlali Hernández Mora, la secretaria de las Mujeres. Le presentamos a usted un fragmento de esta conversación. Creo que has dado en un tema que vale la pena hablar en voz alta en este marco, ¿no? Es decir, ofenden las declaraciones de Chicharito porque parecen del siglo pasado, pues, ¿no? Esta idea de que las mujeres solo debemos de estar asignadas a las labores del hogar, que pues prácticamente logramos el cariño de un hombre si hacemos esta labor de subordinación y de estar en la casa y toda la serie de cosas que dijo. Por un lado, además de, como lo decíamos en el pronunciamiento, además de ser sexista, machista, y de que lo condenamos como la primera secretaria de las mujeres, y que celebro yo que la mayoría de las voces alrededor de esta discusión en la conversación pública lo condenan. Sin embargo, no quiero ser ingenua, quisiera pensar que así piensa el Chicharito o que cobró por eso, o que va a replantear su forma de pensar a raíz de esta discusión, pero creo que vale la pena hablar en voz alta que no negamos y no somos ingenuas en que en el mundo hay un movimiento antiderechos, un movimiento fascista, de ultraderecha, que con estas narrativas intenta ganar mayorías y que tristemente ha ganado incluso gobiernos en algunas partes del mundo, y que estos dichos los convierte en hechos llevados a la política pública, echando para atrás derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, de los pueblos indígenas, etcétera, con narrativas que a veces son muy engañosas. Por ejemplo, que avanzan los derechos de las mujeres y entonces se destruyen las familias y por eso hay violencia. O el discurso de que si tú no tienes trabajo es porque están llegando migrantes. Es decir, estos discursos muy bien elaborados, que son engañosos y que tratan de darle respuesta a una problemática social que en realidad es parte del problema, un sistema político, económico, social, capitalista que excluye. Entonces, pareciera un discurso tramposo para darle respuesta a las fallas del sistema, pero que en la práctica además genera odio. Genera odio, genera exclusión, genera incluso violencia contra estos sectores. Y bueno, ese movimiento de ultraderecha, no podemos negar, existe en el mundo, intenta llegar a México. Hay empresarios como Ricardo Salinas Pliego, hay expresiones de algunas voces públicas que no solo han adoptado este discurso, sino que además han financiado y han auspiciado encuentros de personajes y promoventes de ultraderecha aquí en México. Entonces, está ese contexto global, ese contexto nacional. Ojalá estas expresiones del Chicharito no formen parte de esa estrategia, de ese intento, de esa agenda, pero forme o no forme parte, yo creo que es muy buena noticia que la mayoría de las voces públicas y privadas estamos condenando ese tipo de dichos, que no lo vemos como correcto y que nos parece viejo, nos parece arcaico pensar que en pleno siglo XXI, en 2025, donde en México tenemos a la primera mujer presidenta, que llegó con el eslogan y con el compromiso de que llegamos todas, de que es tiempo de mujeres, en un México donde vemos a las mujeres en prácticamente todo, llegue este mensaje y afortunadamente no tiene respaldo social de la mayoría de los usuarios en redes sociales. Bueno, pero la crítica a Javier el Chicharito Hernández no solo se quedó en el ámbito de la política, también la Federación Mexicana de Fútbol, el fútbol organizado en México, pues también le hizo una sanción pública. Emitió un comunicado en el sentido de
que la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga BBVA MX y la Liga BBVA Femenil, dice, están comprometidas con prevenir, proteger y garantizar en el ecosistema del fútbol un ambiente libre de violencia. Por ello, dice este comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol, desde el 2023 han realizado esfuerzos encaminados a adoptar mecanismos para erradicar y sancionar conductas que limiten el libre desarrollo del deporte, creando la Comisión de Género y Diversidad, cuya principal función es precisamente prevenir y operar la normativa nacional e internacional para salvaguardar un ambiente que favorezca la igualdad. Hace unos días, en una plataforma, el jugador Javier "el Chicharito" Hernández emitió declaraciones que promueven estereotipos sexistas que son considerados violencia mediática y que van en contra de la igualdad de género en el deporte. Y dice finalmente este comunicado, por ello, la Comisión de Género y Diversidad de la Federación Mexicana de Fútbol anuncia que ha iniciado un proceso de investigación que busca prevenir y sancionar este tipo de conductas, determinando imponer una multa económica y un apercibimiento a Javier "el Chicharito" Hernández, en el sentido de que esta comisión tomará medidas más severas en caso de reincidencia. Bueno, esa es las reacciones que ha generado pues el posicionamiento público de Javier "el Chícharo" Hernández, futbolista en declive. Sí, es que la verdad es que es un futbolista que fue notable y hoy es un futbolista que ya por razones ¿Estás seguro, Álvaro, que que es de la misma edad del otro? Porque yo lo vi aquí. De Guillermo Ochoa, al que te refieres. Es el portero, ¿no? Es el portero. Yo ya lo veo un señor muy grande al del cabello. Pues mira, ya ¿Chino? ya son Guillermo Ochoa, se llama Guillermo Ochoa, ¿no? Guillermo. Como el periodista. Sí, entonces, ¿qué edad tiene Guillermo Ochoa, Guillermo futbolista. Ochoa? Ahora te voy a decir, tiene 40 años. 40 años. El Chícharo Hernández. Que trae no es el que trae un trapo aquí amarrado en la frente. Pues una cinta. Y luego el otro se llama es Chicharito Hernández. Javier Hernández. Javier Hernández, el Chicharito. Hernández, ahora te voy a decir. 40 años tiene. 37, bueno, sí tienen, no, tienen pues te la digo, misma. Ándale. Es que somos casi de la edad, Alejandro. Sí, o sea, hombre. Pues, yo soy entre uno y otro. Claro. Sí, pues sí, ahí andan. Sí, se me ve. Sí. Cuando yo me pongo la cinta aquí, cuando juego fútbol, sí me veo. Algunos te gritan, ¿no? ¡Memo! No. No, pero gambeteo y cabeceo y sí. Hasta de portero jugado. Ah, no, pues muy bien. ¿Y este otro, Chicharito, de qué juega? Centro delantero. Goleador, pues. Goleador. Sí, Okay. sí. Y ha sido muy buen jugador, por sí. supuesto. Brilló mucho en el Manchester United, en Inglaterra, que es una de las mejores ligas del planeta. Y ahí están también los en la dos, selección ¿no? mexicana, Es claro. Pero no trae su trapo ese que se pone en la... Pues no siempre lo trae, pues es que tú no ves fútbol. Pues por eso pregunto. No, bueno, ahí se lo había quitado, yo creo que mira, no está agarrando el otro guante. Pero sí, son los dos seleccionados de México, de esta mediocre selección desde hace muchos años del fútbol mexicano. Pues sí, ese es el gran asunto ahí. Bueno, pues ahí está, señor Delgado. El señor Chícharo.